Bienvenidos a un nuevo CEU Talks. Hoy nos reunimos con estos expertos para hablar sobre la importancia de la cultura en el crecimiento personal y en el desarrollo de nuestra sociedad. Vamos a hablar de cultura. Bueno, pues muchas gracias al CEU, a la Fundación, por recibirnos aquí, por sumarse a la iniciativa, a todos nuestros súper invitados, ¿no? Tenemos una mesa de nivelazo. Totalmente. Y bueno, de nivelazo porque vamos a hablar de cosas muy importantes y muy entretenidas, ¿no? Yo creo que la cultura, y los que estamos aquí lo podemos decir, la cultura, como somos cultura y la cultura nos rodea, estamos percibiendo que hay una necesidad, hay una sed general de personas, sobre todo que van llegando a ciertas edades y que están pidiendo de manera muy clara, pues tener ese acceso y participar de la cultura de una manera activa, entendiendo, y que la cultura se convierta en espacios que a ellos pues les propongan un estado de ánimo diferente, llegar a reflexiones mucho más profundas, el poder crecer, ¿no?, a través de la cultura. La cultura tradicionalmente es algo que siempre nos ha venido dado. La cultura tradicionalmente siempre ha estado ligada a las religiones y antes del siglo XVIII pues, nos venía de manera espontánea. Porque la cultura lo que te permite es integrarte en un grupo, te da identidad. Y eso te venía dado. A partir del siglo XVIII la sociedad ha cambiado muchísimo, la sociedad contemporánea es completamente diferente. Ese código ético que daba la cultura tradicionalmente, pues hoy en los términos en los que nos movemos, ¿no?, de libertad y de igualdad, pues no forman parte de esa herencia espontánea, y ahora nos encontramos pues en un mundo muy globalizado, en un mundo multicultural. Es una cultura multicultural, es una cultura globalizada que nos aporta muchas cosas muy buenas, pero que en muchos casos nos ha hecho perder la esencia de las cosas. Y el hombre sigue siendo social en la prehistoria y sigue siendo social hoy en día, y necesita crecer desde el interior, un crecimiento interior espiritual, pues que la cultura te puede permitir, ¿no?, llegar a ese crecimiento al margen de una religión. Hoy en día la religión se elige, no te viene dada, no viene impuesta, lo eliges, y quien no elige, ¿no?, pues un camino religioso, lo que no puede obviar es que hay una parte espiritual que todos tenemos y que hay que alimentarla igual que la parte física, igual que la parte intelectual. Entonces, de eso a lo mejor somos más conscientes cuando vamos creciendo, ¿no?, cuando vamos cumpliendo años. Y yo ahora mismo, en la situación en la que me encuentro, pues hay mucha gente que viene reclamando el poder acceder a esa cultura y el poder hacerlo de una manera, pues de una manera profunda, ¿no?, utilizando bien la inteligencia y el talento. Ya no aceptar que todo lo que nos viene dado es válido porque forma parte de nuestra cultura. Yo creo que hay que hacer una llamada a despertar el espíritu crítico, el saber dónde posicionarnos, aceptar todo lo que hay, ¿no?, en este mundo que nos da un montón de información. Pero claro, cuidado con tener mucha información, porque la cultura no es información. La cultura es mucho más que eso. ¿Y qué es la cultura? Qué difícil pregunta. Yo lo pensaba cuando venía para acá, digo, la cultura es algo que todos sabemos lo que es nuestro caldo de cultivo, es donde vivimos, y viene de atrás. En principio nuestra cultura es la cultura del cristianismo, podemos decir. Estamos desde hace ya muchos siglos sumidos en este mundo, seamos creyentes o no lo seamos. Nuestra filosofía viene apoyada en ese ideario largo, pero si nos vamos más atrás es mucho más largo. Nos podemos ir a la Roma y al latín, nos podemos ir a la lengua y nos vamos más atrás y nos vamos a Grecia y más atrás y nos vamos a las épocas del bronce, donde hay una resonancia larguísima, que igual que el sonido de los planetas y de las estrellas y las esferas viene de allá lejos, ¿no?, a través de la palabra, que es un poco uno de los principales sustentos de la cultura. Y esa especie como de eco nos ha ido llegando por muchos canales hasta lo que hoy en día somos y ha configurado lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura. En cualquier caso, somos personas siempre incompletas de una cultura añorada, deseada, y que queremos, pues de alguna manera,
ordenar, colocar, como si fueran pequeños ladrillos que fueran construyendo nuestra persona en lo que somos. Me vais a permitir, os voy a leer un pequeño poema, es pequeñito, de un autor que me gusta mucho, Juan Vicente Piqueras, de un librito que hizo cuando volvía de una estancia en Atenas. Yo me voy a Atenas siempre porque es que estoy muy enamorado de ese país. Y bueno, es un pequeño poema que habla del Museo de la Acrópolis. Él se encuentra en el Museo de la Acrópolis, viene, describe lo que ve y luego nos hace una pequeña reflexión de eso que nos falta, eso que nos completa. Dice así, Museo de la Acrópolis: una mano de mármol, pero solo los dedos, sobre un hombro de mármol sin cabeza. Un brazo erosionado que nadie tiende a nadie. Un caballo sin patas, un jinete que es solo sus muslos. Dionisos a pedazos recompuesto. Un toro sin cuernos que está siendo devorado por un león que no está, solo sus garras. ¿Admiramos lo desaparecido? Tal vez nuestra cultura nace de esas ausencias, de lo vacío, de lo que no hay. También nosotros somos lo que queda de nosotros, lo que nos falta, el hueco que nos cuida, el hueco que nos cuida. Yo creo que ese hueco es el que nos completa, el que nos hace poco a poco, día tras día, escuchándoos a vosotros, viendo películas, la televisión, el cine, los libros, lo que nos va conformando como seres un poquito más completos, a lo que nunca llegaremos, pero de esa manera vamos completando. Es un poco la tesis que a mí me gustaría arrancar como partida, no sé qué os parece. Esto fue el premio Loewe, es un autor al que yo sigo. Me parece fácil, profundo y muy visual, ¿no? Es un artista, yo soy artista visual y no puedo evitar que lo visual me provoca, ¿no? Me provoca. Hay palabras que funcionan como talismanes, como una especie de amuletos, están cargadas no solo de connotaciones lingüísticas, sino de eso que se llaman las empresas valores añadidos. Y cultura es una de ellas. Cultura es una palabra hipercargada sobre todo de prestigio social, tiene como una aureola, confiere a quien la utiliza un valor añadido, de manera que es fácil de instrumentalizar, porque se sabe que comporta un plus sobre el significado habitual de cualquier otra palabra. Por eso yo creo que a fin de acabar diciendo cosas claras, deberíamos tener un poco de sentido de la precisión del lenguaje. Me ha parecido es decisivo lo que ha dicho Beatriz, diferenciando dos épocas históricas, así de una manera un tanto drástica, pero completamente pertinente, que acaban en la producción de dos ideas de cultura que son, es decir, llamamos cultura a cosas muy distintas, pero sobre todo llamamos cultura a dos cosas. Una, a la cultura, eso que ha llamado ella la cultura tradicional, que vendría a ser a grandes rasgos el modo de vida, nuestro modo de vida. Eso que llaman los políticos nuestro modo de vida, bueno, pues eso es la cultura. Hay un modo de vida batusi, un modo de vida esquimal, el modo de vida occidental, tal. Eso son la cultura batusi, la cultura occidental, la cultura tal. La vivencia y la experiencia de esa idea de cultura es una experiencia tácita. Es decir, ella la ha llamado espontánea. Naturalmente, el batusi no es consciente de la cultura en la que vive. Simplemente vive inmerso en esa cultura, no la ve desde fuera, el esquimal tampoco. Las culturas tradicionales comportaban esa especie de vivencia tácita, en la que quedaban englobadas las creencias religiosas, las formas de organización políticas, los sistemas económicos, etc. Es decir, el modo de vida. Esto en la cultura moderna cambia drásticamente, sobre todo a partir de la mentalidad ilustrada y su manera de embestir contra los regímenes absolutos. Entonces aparece una idea de cultura
que viene a ser la cultura crítica, es decir, la cultura moderna, en parte porque Europa ya ha tenido conciencia de otras culturas. El ciclo de los descubrimientos ya se ha completado, se ha tomado conciencia de la diversidad de las culturas, de manera que eso hace posible analizar y juzgar la propia cultura desde fuera, en comparación con las otras. Eso produce una segunda idea de cultura, que es a lo que la cultura moderna, a lo que la época moderna llamaba cultura, es decir, un análisis crítico de las realidades políticas, religiosas, sociales, económicas, etc., y que a mi juicio ha estado vigente aproximadamente 2 siglos. 2 siglos, hasta final del siglo XX, prácticamente. Por eso decía Romano Guardini, un teólogo alemán de nombre italiano, que en la civilización, en la Europa moderna, cultura es todo lo que nos aleja de Dios. Y era así. Es decir, la vivencia religiosa y las pautas sociales sustentadas por unas creencias religiosas, por unos ciclos económicos adaptados a esas creencias religiosas determinados por ellos, eso había quebrado y el análisis crítico no había permitido la continuidad de la cultura tradicional, que tenía un contenido fundamentalmente, un sustento, digamos, un cimiento fundamentalmente religioso. Lo ocurrido a partir de finales del siglo XX, creo yo, es la aparición de una nueva vivencia tácita, espontánea, de un modo de vida que ha vuelto a consistir en la experiencia impremeditada, o sea, inconsciente, que lleva a la comprensión fundamentalmente de cultura como producción y consumo de unos determinados objetos. Yo he trabajado 35 años en el Ministerio de Cultura y creo que eso no es que me haya aportado muchas cosas, pero me ha aportado la comprensión del ámbito prácticamente expandido, como se dice, de las artes que abarca hoy la cultura. Cultura hoy es Shakira, son los videojuegos bélicos, cultura es el rap, cultura es los ciclos de ópera del Teatro Real, cultura es el Museo del Prado. En fin, vivimos en una cultura expandida, pero yo creo que de un modo en el que la mentalidad moderna ha caducado. La mentalidad crítica moderna ha caducado. Esto, en fin, fue vaticinado por los pensadores de la Escuela de Frankfurt, por Adorno y Horkheimer, cuando hablaron en un célebre libro. Uno de los capítulos se titulaba La industria cultural o el engaño de las masas. Eso era un poco como la desembocadura, el punto, la meta a la que había llegado la cultura crítica moderna. Yo creo que desde entonces todo ha cambiado mucho y asistimos a esa especie de cultura es todo, que es muy difícil revertir, porque el peligro de intentar revertirlo con valores es discriminar moralmente entre qué es cultura, qué no es cultura. Y eso es eso hoy tiene muchas complicaciones. No es fácil definir cultura hoy en día. Mirar para atrás y analizar el concepto cultura pues, de manera tradicional o a partir del siglo XVIII es sencillo. Ahora mismo es algo muy complicado. En un mundo globalizado y absolutamente multicultural, y tú fíjate que la cultura entendida en el siglo XIX y principios del XX era multicultural. Los idiomas se empiezan a aprender en ese momento en el que la gente siente pasión por conocer otras culturas, por conocer otros países. La gente empieza a viajar, estamos hablando de un grupo pequeño que se lo podía permitir, ¿vale? Es decir, estamos hablando ciertamente de una alta cultura propia de una élite,
pero eso empieza a calar y empieza a valorarse en la sociedad. El acceder a esa alta cultura, el tener pasión por ese conocimiento, el conocer distintas religiones, el conocer distintas lenguas, costumbres, empieza a ser algo que se pone en valor, aunque sea absolutamente diferente a lo tuyo, que en una cultura judío-cristiana, bueno, pues a lo mejor hay principios que son opuestos, pero que sean opuestos en el siglo XIX y principios del XX no significaba que fueran malos o rechazables, todo lo contrario. El problema yo creo que tenemos ahora es que a este afán por saber y por conocer de una manera profunda y de una manera, bueno, pues que realmente alimente el alma y nos alimente intelectualmente, eso como requiere de esfuerzo, como es una tarea a veces un poquito ardua y costosa y estamos en la cultura del cero esfuerzo, pues se tacha de elitista, se tacha de inútil y es mucho más cool aceptar esa multiculturalidad en un concepto de tolerancia malentendido y en un concepto de ausencia de criterio. Como tengo que aceptarlo todo y todo me vale, el despertar un espíritu crítico y el saber dónde me posiciono yo, eso va en contra de la sociedad actual. Entonces hay un rechazo generalizado a todo lo que son valores, porque es tradicional, es antiguo y es casposo, a todo lo que sea decidir lo que yo quiero, porque entonces ya es intolerante. Entonces vamos a movernos en una cultura donde todo vale y donde el entretenimiento y el nutrir esa parte espiritual donde tú realmente sientes que encuentras un momento pues, de paz, de serenidad o de empoderamiento, que eso es lo que te da la cultura, ¿no? Pues eso la gente hoy lo encuentra en una dosis muy elevada, siguiendo a grandes ídolos, y realmente vivimos momentos muy intensos desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista cultural. La cultura va directamente ligada a las emociones. Pero yo mi llamada, un poco montando estas conversaciones, es a que hagamos un análisis profundo y decir, oye, en el momento en el que más tecnología tenemos, más conocimiento tenemos, llegamos a todo, no nos quedemos en la información. Además de disponer de toda esa información, vamos a despertar el espíritu crítico. Vamos a hacer que todos estos pildorazos culturales que todos podemos tener realmente sea alimento del espíritu y que nos permita crecer. Porque no cabe duda que cuando tú conectas con todos esos planes culturales, con todo ese concepto de cultura que hoy en día existe, te encuentras mucho mejor. Entonces vamos a utilizarlo bien, ¿no? Yo no sé definir qué es la cultura, la verdad, no sé. Es que lo he estado pensando y no encuentro. Más allá de qué es la cultura para mí hoy, y es la identidad, mi identidad. Entonces es encontrarte. Es la identidad de los pueblos, lo habéis expresado muy bien y habéis hecho un gran recorrido. Y fundamentalmente yo me quedo con eso, que ese encontrarte es ser completo, intentar llegar a ser completo, pero es pararte, reflexionar, saber quién eres, quiénes son los que están a tu alrededor, las expresiones, ¿no? El arte, las artes, que es el canal de comunicación para que realmente arman lo que significa, ¿no? o lo que se define como cultura. Y para mí hoy es esto, buscar encontrarte en las artes y en las diferentes culturas, ¿no? Estamos en un momento, antes Bea lo ha dicho, la globalización ha traído muchas cosas muy buenas, pero efectivamente nos ha alejado del propio ser humano, de nuestra propia identidad, de nuestra tierra, de nuestros compañeros, de nuestros valores, costumbres. Yo no entro buenos malos porque cada cultura tiene los suyos y tiene sus etapas, ¿no? Pero nos han alejado de nosotros. Entonces, ¿qué es la cultura? Yo no sé definirlo. ¿Qué es universal? Por supuesto, sí, claro. Efectivamente, es que el ser humano es cultura y yo creo que sí, efectivamente, que es universal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy, aquí y ahora? Bajo mi punto de vista, pues descubrirnos, encontrarnos en las propias experiencias, en nuestro entorno, tolerarnos, respetarnos, y yo creo que eso a través de las artes lo podemos conseguir. Yo soy una gran optimista con respecto a la cultura y con respecto a su definición. La cultura tiene unas definiciones riquísimas, llenas de matices, sobre todo tremendamente profundas y esenciales al ser humano, que es a donde yo voy a ir.
Para mí la cultura es pues lo más esencial del desarrollo de la vida humana, porque es precisamente la expresión de lo más valioso que tiene el ser humano, que es la creatividad, la libertad creativa para construirse como persona y para dotarse de sentido. O sea, para mí la cultura es eso, una creadora de la persona y una dotadora de sentido. La cultura para mí es un lugar de encuentro con los valores de la verdad, porque en la cultura está el desarrollo intelectual que llega a la verdad, un encuentro con la bondad, porque la cultura va al bienestar emocional de las personas, que es donde está el sentido del bien común, y luego es un encuentro con la belleza, que es el gran valor, ¿no? Donde uno experimenta la belleza, donde aprende a contemplar la belleza, y eso es un camino que no tiene marcha atrás. Una vez que tú has experimentado eso, te sitúas en la vida de otra manera. La cultura es el lugar del conocimiento, de la formación intelectual, de las grandes ideas, de la imaginación, de la inspiración. Es donde formamos nuestro espíritu crítico. Es donde entramos en contacto con todo el legado de la sabiduría de la historia, la que nos da la identidad, ¿no? como sociedad y como personas. Bueno, por supuesto, es el lugar donde encontramos también la conexión con la trascendencia, porque la cultura tiene también ese punto de misterio, de eterno, de cosa inexplicable, que también nos conecta mucho con la parte espiritual y trascendente del ser humano, ¿no? Y además nos construye como sociedad. O sea, eso es evidente, la cultura nos da esa identidad como sociedad, como grupo, como pertenencia a un determinado grupo, nos cohesiona porque no deja de ser el marco ético y estético donde nos movemos, donde están nuestros valores, nuestra moral, es el reflejo de la moral de una sociedad. O sea, todos nos quejamos de cómo está ahora la sociedad, pero la cultura no deja de ser más que el reflejo moral de cómo está la sociedad, ¿no? Para mí es el conocimiento en acción, que esa es una de las cosas que a mí me gustaría reclamar aquí. Precisamente en un momento en que la cultura estamos cuestionando cómo está ahora, hace falta que nos accionemos las personas que nos movemos en la cultura para que exista este reconocimiento social al valor de la cultura, al valor de la educación en las humanidades, al valor de las personas que generan la cultura. Precisamente para hacer una cultura sostenible, que es otro de los conceptos que yo creo que me parecen muy interesantes, el que ahora haya una reflexión de cómo valoramos a las personas que se dedican a la cultura para que puedan dedicarse a la cultura. Y hace falta que la propia sociedad reconozca el valor absolutamente esencial en el desarrollo de la vida humana de la cultura, ¿no? La cultura es todo eso y mucho más. Si todos a nivel personal fuéramos conscientes de lo que supone la cultura, de lo que es la cultura y la vivimos de la manera que estamos explicando, habría pues muchas situaciones que se plantean hoy en día pues que no existirían seguramente, porque existiría ese criterio para decir por aquí sí, por aquí no. Si la cultura te aporta todo esto que estamos diciendo, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es un poco ese análisis. Entonces, los que estamos aquí, yo creo que estamos en una pelea constante porque esa sea verdaderamente la cultura que seamos capaces de vivir, de transmitir, ¿no?, a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Nos hacemos testigos de todo lo que hemos heredado, ¿no?, de la sabiduría tan enorme y el conocimiento tan enorme, que en muchos casos no ha costado poco, lo tenemos que poner muy en valor, ¿no?, y nosotros lo hemos recibido de manera absolutamente gratuita, y entonces poniéndolo en valor, seguir trabajando en esa línea. Entonces, sí al entretenimiento, sí a toda esta cantidad de información, sí a disfrutar de las cosas de una manera fácil, accesible, sí a que todo el mundo, ¿no?, pueda tener acceso a esa cultura, por supuesto que sí. Pero una vez que hemos llegado a todo eso, vamos a seguir avanzando, vamos a profundizar, vamos a participar de una manera verdadera. Vamos a conseguir que eso sea cierto, ¿no?, y que la emoción que tú sientes y que el sentimiento que tienes pues te construya, ¿no?, y te sume, siempre te sume. Yo creo que habrá gente joven que diga, todo esto que nos están contando a mí, cuando en el cole me llevan al museo no sé cuántos, ¡buah, qué rollo! En cuanto es salir del autobús y de la comida y del tal, ¡buah, qué rollo! Yo en el museo me aburro muchísimo. Si nos vamos ya a gente más mayor, ¿no?, que a lo mejor están muy metidos, bueno, pues en todas las ciencias, porque estamos en un mundo absolutamente tecnológico, ¿no?, y todas las asignaturas STEM ahora mismo es lo máximo, y desprecian a lo mejor toda esa parte ligada a las humanidades, seguramente porque no han tenido esa experiencia. Yo les diría, ¿cuántos de estos jóvenes están en un concierto
y ha sentido ese empoderamiento de estar participando de algo muy potente, de sentirse unido a toda esa gente que no conoce pero que tienen en común algo muy claro y salen absolutamente emocionados, ¿no? Bien, pues esa emoción, que es una experiencia, ¿no? Es una experiencia cultural, estética, increíble, o sea, realmente es algo que te cultiva, que te nutre, que te alimenta, o sea, que te eleva, ¿no? No nos vamos a quedar ahí, en esa idolatría a ese ídolo, a esa trayectoria. Vamos a ver realmente si eso somos capaces de sentirlo y de que nuestro cuerpo responda y nuestra mente y nuestra alma responda a todos esos estímulos. Vamos a ver si encontramos la manera de canalizarlo para que eso, una vez que se ha terminado el concierto, una vez que se ha terminado todo eso, pues a ti te permita seguir desarrollándote y seguir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que el conocimiento, el arte nos presenta un ámbito, nos presenta un contexto tan rico que eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer llegar y de contagiar a la gente que nos rodea. El hombre, como lo es todo, la cultura no hay nada que sea más integrador y más abierto, ¿no? Con lo cual vamos a tratar de ponernos en marcha para que entendamos esa cultura, bueno, pues en esos niveles, ¿no? Yo creo que la vida se va construyendo también a través de capas, ¿no? Y eso lo ha demostrado la historia del hombre. Entonces vamos a ir haciendo pues que no nos quedemos en una capa muy superficial, ¿no? Un poquito artificiosa, vamos a ir a más profundidad. Ahora se acaba de publicar en España un libro que se titula Todo a todas horas en todas partes, igual que una película que muy reciente, ¿no? Es un libro de Seifers y es un análisis de la cultura posmoderna, digamos, la cultura en la que vivimos hoy, que no es otra que la cultura pop, o sea, la cultura de masas, ¿no? Es decir, la cultura propia de nuestro tiempo. A mí me gustaría introducir algún elemento disruptivo, por decirlo así. Vamos allá. Pues si somos capaces de discutir en vez de Comentar. En vez de estar de acuerdo, que es una cosa sencilla. Estar de acuerdo es una cosa sencilla, lo que estamos diciendo. Bueno, decía Gabriel Ferrater que él que sabía mucho de esto, que no se podía extraer del tiempo en el que vivimos, que forma un sistema, o sea, un todo orgánico, no se podía extraer lo que nos gusta y no lo que no nos gusta. Es decir, no se puede... Este es el origen de muchas hipocresías con apariencia crítica, por decirlo así. Nuestro mundo nos ofrece la inmediatez de las redes de comunicación, tal. Eso forma una cultura a la que, si nos situamos en el punto de vista de determinados valores, pues juzgaremos como superflua, superficial, ligera, efímera, pasajera, etc. Sin embargo, esa misma cultura nos ofrece cosas a las que no renunciaríamos nadie. Por ejemplo, tratamientos oncológicos de última generación, nuevos materiales con resistencia capaz para construir puentes de 80 kilómetros. En fin, la cultura en la que vivimos no permite que extraigamos lo que nos gusta, lo que no. El hecho de tener acceso al conocimiento, de tener acceso a la cultura, no te hace ser mejor persona, ni tener, ni siquiera tener una vida plena y feliz, ¿no? Yo vuelvo a mi experiencia porque creo que me parece que es importante, ¿no? Yo no soy experta en arte, no soy historiadora, no vengo del mundo de la gestión cultural, pero llevo muchos años me acerco a la cultura del vino y voy buscándome. Antes, cuando tú hablabas, ¿no? de ir encontrándote, de hacerte completo a medida que vas viviendo, pues yo voy intuitivamente e instintivamente encontrándome. Recuerdo cuando era pequeña que en el Museo del Prado, recuerdo el primer cuadro además que a mí me marcó, y fueron Las Meninas de Velázquez. Yo iba caminando y entonces me quedé mirando y aquello fue algo que yo hoy recuerdo
pero que me sucedió algo dentro que no sabía explicar ni verbalizar, ¿no? Todo eso me ha ido llevando de una manera, como digo, muy natural a acercarme a la experiencia del arte. No desde el conocimiento, sino desde la emoción. Entonces yo voy llegando, voy construyendo mi vida, voy construyendo un proyecto desde la cultura del vino, me acerco al arte, voy descubriendo, escuchando a personas y me voy reconstruyendo o construyendo, porque nacía, ¿no? O sea, acabo de nacer, pero sí he ido encontrándome, descubriéndome, enfrentándome a los miedos, a los límites y sobre todo encontrándome en la tolerancia de las diferentes culturas. Y esto me ha llevado a plantear un proyecto que fundé el año pasado que se llama Tiempo de Arte. ¿Y por qué? Porque creo que estamos en una... O sea, yo quiero contarle al mundo lo que a mí me ha pasado, cómo te puedes acercar, cómo te puedes descubrir, cómo te puedes construir y cómo puedes encontrarte con el otro y respetarlo. Y sobre todo, en un momento en el que estamos viviendo ahora, que es absolutamente sustancial, están pasando cosas importantes para la humanidad y tenemos que construir un nuevo camino, creo que es fundamental encontrarnos a nosotros mismos primero y a partir de ahí empezar a caminar y a construir una nueva mirada a la vida, ¿no? Y impulsamos a través de las artes, integrando las artes en todos los ámbitos de la sociedad, en la educación, en la ciencia, en la medicina. Creo que ahí es donde tenemos que realmente empezar a trabajar. Venimos de un pasado y ahora estamos aquí y creo que hay que construir esta nueva mirada a la vida. Eso es lo que para mí creo que es cultura. Estamos aquí, actualicémonos y sobre todo encontrémonos. No tengamos miedo a pensar, porque yo creo que esa es la clave. Hay que eliminar el miedo a pensar y el miedo a vivir, fundamentalmente. Pero yo hablo desde mi experiencia y es donde me encuentro aquí y ahora. Yo lo entiendo perfectamente, os entiendo muy bien cuando habláis. Yo creo que ahora mismo están ocurriendo muchas más cosas, me da a mí la sensación de las cosas que hayan podido existir en otra época. Nunca ha habido tantos músicos como hay ahora mismo, en cualquier forma musical, desde las músicas más pop hasta las músicas más complejas y más enriquecidas. Nunca ha habido tantos pintores, tantos escritores. Yo creo que nunca se ha leído tanto como en la época en la que estamos. Posiblemente haya menos profundidad en la lectura que había pues, en la época de, yo qué sé, en el siglo pasado, en el siglo XIX, cuando se leía pues, a clásicos muy profundos. Pero leía muy poca gente. Yo creo que ahora el panorama en nuestro pequeño mundo, en este mundo occidental en el que estamos, hay mucha necesidad y mucha especialización. Claro que escuchamos la novena sinfonía de Beethoven y nos da una alegría rebosante. Pero es que se están produciendo cosas de la misma categoría ahora mismo. Hace un ratito nos hablabas de un baile espectacular que has tenido la suerte de vivir. Y eso, gente común y corriente como somos todos nosotros, que podemos acudir a cientos de espectáculos, por lo menos los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Espectáculos riquísimos en los que estamos formando nuestra cultura y en la que, sin lugar a duda, va a ocurrir algo o está ocurriendo algo muy grande y muy positivo, ¿no? Es una manera de sentir. Yo cuando hablo con mi hija me dice esto, es una mujer joven y dice, es que estamos todo el día leyendo en la pantalla, estamos muy informados, pero toda esa información yo creo que en parte cala en unos y en otros y va configurando pues una cosa que es esa cosa masiva de la cultura que nos va orientando, nos va llevando hacia lugares mejores que los lugares en los que estábamos hace 100, 200 o 500 años, ¿no? Y estamos en una época dura, difícil, como siempre será la vida del hombre, pero creo que mejor. Yo creo que es una vida, por lo menos en este mundo occidental en el que estamos. Es una intuición. Seguramente será cierta en parte y falsa en parte, ¿no? Hombre, yo creo que ninguno de los que estamos aquí cambiaríamos la época que nos ha tocado vivir
por cualquier otra, ¿no? Yo creo que vivimos en tiempos, bueno, pues que por lo menos nos dan muchísimas oportunidades a todos. Y a veces, en la sociedad que estamos viviendo ahora mismo, que está basada en esa libertad de elegir, ¿no? Y en una presentación constante de opciones, que tú te sientes libremente, te sientes libre para elegir, cuando entras en la profundidad de algunos temas, yo siento que esa libertad no es real. Esa libertad no existe. Hay cosas que hoy en día no es políticamente correcto decirlas. Y ahí es donde es a lo que voy, a esa profundidad y a despertar ese juicio crítico que te permite, ¿no?, observarlo todo, pero que luego también te permite decidir por dónde ir. Al final, las personas, todos nosotros, los jóvenes a los que hay que enseñarles, se construyen a partir de elecciones. Todos los días desde que nos levantamos estamos haciendo elecciones. Estamos eligiendo nuestra forma de vida o estamos eligiendo nuestros comportamientos, estamos eligiendo de qué manera actuar, y a partir de esos actos tú te estás constituyendo como persona. Pues si estás todos los días eligiendo todo lo que haces, el juicio que debes de tener para hacer todas esas elecciones tiene que ser un juicio profundo, bien formado, ¿no?, basado en una inteligencia amplia. Entonces, pues esa llamada a pensar las cosas de verdad y a que las raíces, ¿no?, que haya debajo de cualquier elección que hagamos sean unas raíces sólidas. Cuando hablamos de los grandes valores, yo siempre digo lo mismo. Valores sí, pero ¿qué valores? Vamos a entrar en esos valores. Y una vez que decidimos esos valores, vamos a entrar en la acción y vamos a convertirlos en virtud, pero bien entendidos. Nos hemos encontrado en la historia a personas muy, muy inteligentes, con un grandísimo espíritu crítico, que han hecho cosas muy, muy malas. Yo creo muchísimo en la capacidad de la cultura y en la capacidad de los valores realmente para construir al ser humano. Por eso creo que en instituciones educativas, tú que estás lanzando ahora la pregunta, hay una enorme responsabilidad y una enorme acción y un enorme reto ahora mismo, que es precisamente esto, por el reconocimiento de la importancia de la cultura como constructora de la persona. Y precisamente para la gente joven, que aprende a distinguir lo que es el mero entretenimiento superficial del que estamos hablando aquí, que es un reflejo de la sociedad, de la superficialidad en la que hoy se mueve la sociedad, pero también el reconocimiento de que debajo de eso hay un sustrato muchísimo más profundo y mucho más valioso en la cultura, que es fundamental reconocer y valorar por parte del gobierno, por parte de las instituciones educativas, enseñar a la gente joven de que ahí está la cultura, el valor de las humanidades, el valor de la historia, de la literatura, de todo lo que genera pensamiento crítico, ¿no?, del que estaba hablando también Bea. La cultura es acción, o sea, tenemos que accionarnos, y los centros educativos tenemos ahora mismo este gran reto, ¿no?, el realmente hacer que la cultura esté en el lugar que se corresponda, que haya también una reflexión con respecto a los valores en los que se mueve esta sociedad. Está muy bien el fútbol y que los deportistas transmiten determinados valores, pero no puede ser que un futbolista esté categorizado aquí y una persona que genera intelectualidad, pensamiento, el corpus de pensamiento de una sociedad esté por aquí abajo. O sea, hace falta una valorización de las personas que generan la cultura, porque son la base de la sociedad. Yo creo que es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, especialmente compartida en los educadores, los profesores, vamos a llamar, y las familias. Hay muchas veces que se carga sobre la escuela todo el peso del conocimiento y de la educación. Yo creo que es una responsabilidad demasiado exigente. Yo creo que nuestros de bachillerato, podemos decir, o de la ESO. Entonces, bueno, si nos hemos dedicado a explicar una matemática compleja a la que casi nunca llegan los chicos, una física tremenda, ¿dónde queda ese espacio para la emoción, para la literatura, para la música? Creo que es un pequeño desenfoque, en principio. Hay que dar tiempo a la escucha. El ser humano tenemos la cualidad de crear. Y antes lo has dicho tú, y yo se lo escucho mucho a Federico Mayor Zaragoza, que es uno de mis grandes referentes, y efectivamente hay que fomentar la creatividad desde la base, desde la escuela,
y hablar de educación artística. Creo que desde hace 4 décadas la lógica del éxito se ha basado en lo técnico, en el tener, no en el ser, y ahí se ha estructurado absolutamente toda la educación, ¿no? Y ahora es un momento en donde tenemos que poner el foco en el ser humano y efectivamente ser complementario. Y creo que ese es un poco el camino a seguir, ¿no? Los polos opuestos se atraen, nos encanta hablar de una cosa y de la contraria. Y bueno, pues aunque suene muy antiguo, me parece muy actual y me parece absolutamente vanguardista, yo voy a hacer una llamada al equilibrio clásico. ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la virtud? En el equilibrio, ¿no? Vamos a irnos a ese punto medio, ni tanto ni tampoco, que no haya un rechazo ciego y que no haya, ¿no? Una adoración absoluta. Vamos a quedarnos con ese punto medio, donde todas estas contradicciones que tenemos, al final somos nosotros mismos los que tenemos que decidir, ¿no?, por dónde vamos. Y esto que estamos hablando aquí, pues vamos a trasladarlo a instituciones educativas, a quienes toman las grandes decisiones, ¿no?, y legislan a favor de una cosa u otra, y pues eso sería lo ideal, ¿no? No dejarnos llevar por ideologías. Y la cultura profunda, la de que tiene el valor intrínseco por sí misma, no son contradictorias. De hecho, es un círculo virtuoso en el que una a otra se potencian. Porque para que los museos se sustenten, tiene que haber millones de visitantes. Está fenomenal que la gente consuma cultura, como ahora hay muchísimo consumo de cultura. O sea, creo que hay un 75% de personas que acceden a cultura a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero que el consumo masivo de cultura no es contradictorio a que sigamos cultivando y valorizando realmente la cultura profunda, ¿no?, la auténtica. Una a otra se complementan y se potencian. Así que yo veo fenomenal que exista un consumo y que la cultura se convierta en un producto comercializable. Que llegue a todo el mundo, ¿no? Que así llega a todo el mundo. Eso es. Y a partir de ahí arrancar. O sea, que no veo contradicción, al contrario, me parece interesante. Y luego el gran reto que hay ahora, que ya también lo lanzo como final, el de la inteligencia artificial. Yo también soy muy positiva con respecto a eso. No me echo las manos a la cabeza para nada por el uso de la inteligencia artificial. A mí me parece que es un medio y que los medios son, al fin y al cabo, lo que las personas hacemos de ello. Entonces, aquí el foco está en educar y formar a las personas en la cultura, que son las que luego van a hacer de ese medio, la inteligencia artificial, un medio de uso. Y por eso a mí la inteligencia artificial, por ejemplo, me parece que es algo que viene a beneficiar la cultura si sabemos hacerlo. Bueno, es que efectivamente la tecnología, la inteligencia artificial es la nueva era, ¿no? Es ese desafío al que nos encontramos y esa evolución de la humanidad. Y yo básicamente apelo a tiempo de escucha, interna y externa, y a la acción. Creo que es un momento apasionante el que estamos viviendo. Tenemos absolutamente todas las herramientas para poder abordarlo de una manera pues mucho más fácil que lo han tenido siglos atrás. Y apelo a eso, a la escucha, a encontrarse, a encontrar en las artes esa herramienta que es muy poderosa, a fomentar la creatividad y actuar. Es tiempo de arte y es tiempo de actuar. Estoy completamente de acuerdo. A mí me gustaría, para cerrar, y puesto que yo creo que nos están viendo, nos pueden ver gente joven, hablar del placer intelectual, de ese placer que es casi sublime cuando te impones un poquito la cultura del esfuerzo. Cuando eres joven, pues lees cosas y las entiendes más o menos, pero cuando te vas haciendo mayor, esto lo puedes hacer muy joven también, pues te tienes que someter a ciertas lecturas o elementos que son realmente complicados. Y ahora me voy a tragar esto porque sé que esto me va a hacer crecer, investigar, trabajar en ello y decirle a los más jóvenes, a los que todavía no han pasado por esto, que cuando hayan hecho ese esfuerzo, verán el mundo desde un punto de vista más complejo, más enriquecido y tendrán más capacidad de sentir placer ante una novela, una poesía, una música. Hay que hacer esfuerzo para tratar de llegar a esos límites
complicados que nos ponen a veces los artistas en cualquier género de arte que sea. Creo que la cultura del esfuerzo es fundamental para el crecimiento personal, y si ese esfuerzo se hace dirigido hacia las altas cumbres de nuestra cultura, la de ahora mismo, o leer a Quevedo, creo que creceremos en capacidad, sin duda, y yo creo que eso sería un poco mi aportación. Para todos ellos, claro, y para todos nosotros, y seguir creciendo y poniendo ladrillos en nuestra cabeza para ser más capaces y más ricos y más disfrutones de ese tipo de cosas. Yo creo que es más importante cuando se habla de épocas históricas, de modos culturales, de sociedades. Yo creo que es más importante comprender que juzgar. Comprender, y es a lo que invitaría, comprender por qué nuestro mundo es nuestro mundo, por qué nuestro mundo es como es, incluyendo lo que no nos gusta, incluyendo lo que nos gusta. Detectar nuestras propias contradicciones a fin de eso, de comprender por qué hay aspectos que no coinciden con lo que nosotros consideramos valores de identidad. ¿Por qué en esa totalidad hay aspectos para nosotros irrenunciables? Irrenunciables que, sin embargo, ponen en entredicho lo que consideraríamos moralmente envidiables. De manera que invitaría a comprender, a ejercer el análisis crítico antes que juzgar así más o menos inmediatamente. A través de la cultura y participando de la cultura, creo que encontramos una magnífica manera de vivir adecuadamente, en tanto en cuanto queremos el mundo que nos rodea, con lo bueno y con lo malo, y nos ayuda a darle sentido a nuestra vida y a todo lo que hacemos. Yo creo que a través de la cultura y en el ámbito cultural, ese dar sentido a nuestra vida, que al final es la clave de la felicidad, pues es importante, es una opción clarísima, ¿no? La cultura, las artes, el conocimiento te ayudan, ¿no? a llegar a eso. Con lo cual, una invitación a esa vida intensa y adecuada, ¿no? Con un sentido claro que llene y que dé plenitud a la persona.